Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia. Este es el primer acto de lo que son las jornadas dedicadas al gurumelo que se celebra este fin de semana en la comarca, y están enclavados también dentro de lo que sería o de lo que es la segunda liga del gurumelo que organiza la sección micológica Garicus del Centro Cultural. La charla que traemos hoy aquí nos viene como anillo al dedo con la situación actual que hay varios intoxicados en la provincia por ingestión de setas. La charla es intoxicaciones, como estáis viendo, intoxicaciones por setas. Y para ello pues nos va a disertar alguien que es muy experto en el tema, que es Luis Víctor González, que nos acompaña hoy. Es veterinario de salud pública. Entre sus quehaceres, cuando ha estado en activo, han estado la inspección de este tipo de alimentos, cuando no se convierte en alimento, cuando no se convierte en algo que no lo vamos a comer. Está muy familiarizado con el tema. Y yo creo que os va a gustar la charla porque no tiene desperdicio, ¿eh? Así que, bueno, pues yo no tengo nada más que decir y tú das la palabra, Luis. A ver si llego. Bueno, lo primero, agradecerte la presentación y simplemente comentaros que las setas pues es una cosa que si estamos aquí es porque nos gusta a todos. Pero el problema que tienen es que hay algunas que dan problemas. Y lo fundamental de esta charla es, por encima, intentar evitar estos problemas. Es decir, dar unas pequeñas normas, enseñaros unas cositas y, bueno, pues saber que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se deben hacer, ¿no? Aunque se puedan. Y simplemente, pues, hablar un poco de este tema. Así que vamos a ver si empezamos. Y si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, cualquier pregunta, me interrumpir directamente y lo preguntáis. Si lo sé, os intentaré contestar por lo menos. Bueno, como veis, se dice que todas las setas son comestibles, pero algunas solamente una vez. Y existen setas venenosas capaces de matar a una persona. Pocas, pero existen. Y la única prueba real de la comestibilidad de una seta es que esté perfectamente identificada. Porque los seres humanos hemos comido setas desde la edad de piedra. Y las setas comestibles y las tóxicas comparten muchas veces el mismo aspecto, la misma forma, colores y olores muy semejantes, sabores, etcétera. Y pueden estar una al lado de otra en el mismo sitio. O sea que hay que saber perfectamente identificarlas porque puede dar lugar a error. Antes eran unos alimentos sugerentes que se obtenían sin ningún esfuerzo, solamente recolectándolos. Y desde el momento en que se incorporaron a la dieta y se empezaron a comer, pues empezaron a producir intoxicaciones. Entonces, he recopilado algunas intoxicaciones célebres, famosas, como son la esposa y los 3 hijos del poeta griego Eurípides, la hija de Pausanias, que era un príncipe de Lacedemonia, el emperador romano Claudio, el del yo Claudio, ese que salió en la televisión, pues ese fue envenenado por Agripina para que gobernase Nerón en el año 54. Y parece ser que en un plato de la manita cesárea le pusieron alguna que no lo era exactamente. Se supone que eran algunas faloides que mezcladas, inclusive dicen que tienen buen sabor y que son muy similares. Una vez que está todo el plato con las tanas teñido de naranja y tal, le meten ahí lo que sea y se fue para el otro lado. Los asistentes a un banquete en la Roma imperial, que cayeron ahí todos, el Papa Clemente VII en 1534 prohibió la recolecta de setas en los jardines del Vaticano y en el Vaticano porque era un micófago empedernido, le encantaban. Y se las comía todas y se envenenó. El emperador Carlos VI de Alemania, en 1740. Bueno, aquí tenéis una foto de la estatua de Claudio, de Agripina, de Nerón, con la cara de burro que tiene ahí abajo. Y el supuesto... un vehículo que usaron para la seta, concretamente la manita faloides, que se supone que es con la que le envenenan. También son famosas la intoxicación de San Carlos Borromeo y su primo, que era Federico, el arzobispo de Milán, el músico Johann Schober y su familia en 1767, el cardenal Consalvi,
en el Concordato de Fontainebleau en 1802, el zar Alejandro de Rusia en una cena de París y la princesa de Conti en un viaje a Fontainebleau, en fin. Roger Ames, en su libro de micotoxicología, estima en alrededor de 300 las muertes que se producen anualmente por las amanitas mortales en Francia a finales del siglo XIX. O sea, aproximadamente a finales del siglo XIX en Francia se morían 300 personas anualmente. Y ha habido intoxicaciones colectivas por la amanita faloides, que en 1881 murieron 11 jóvenes en la Gironda, en Francia. En 1911, 22 muertos en Nueva York. En el 27, 35 muertos en Alemania y 22 en Italia. En el 75, en Zúrich, a final de verano, murieron 54 personas. Y a principios del siglo XX, por los datos que se tienen, las muertes son entre 1.000 y 1.500 muertes al año en el mundo, ¿no? Entre 1782 y 1965, Franke recoge 513 intoxicaciones por la Gyromitra esculenta. La Gyromitra esculenta es una especie de cagarria, podríamos decirlo así, que se consume. De hecho, se sigue vendiendo en algunas zonas. En Finlandia la venden enlatada y demás. Aquí está totalmente prohibida la comercialización y la seta. Pero es una seta que tiene unas toxinas termolábiles, pero que inclusive en un banquete, preparándola el cocinero, se la comió la gente y la gente, nada, ningún problema. Pero el cocinero, de respirar los vapores de la cocción, se murió. O sea que es una seta que da unos problemas bastante raros, ¿no? También en amanita faloides en Suiza se recogieron 280 casos de muerte en Alder. En fin, estos son en Polonia, en la provincia de Poznań también hubo un montón de intoxicaciones. Ha habido muchos casos de intoxicaciones, pero el problema es que todo lo que se dice que son amanita faloides, puede ser amanita faloides, puede ser amanita verna, pero son intoxicaciones hepatotóxicas que destrozan el hígado por completo, lo hacen polvo, ¿no? Luego hubo un caso curioso, como en Polonia, en una excursión colectiva, un viaje del inserso, por decirlo de alguna manera, en 1952 había 102 personas que consumieron setas y empezaron los síntomas a la semana. Las setas al final se han prohibido y antes se consumían, que era el Cortinarius orellanus, y bueno, descubrieron que a partir de eso, pero esto es lo que provoca el daño renal, destroza los riñones. Y entonces al final resulta que murieron 11 personas de la excursión, pero vamos, todas se fueron poniendo malas y demás, y poco a poco los riñones deshechos y las que estaban más débiles pues se murieron, lógicamente. Bueno, aclarando conceptos, digamos que esto eran datos estadísticos, ¿no? Es falso, es totalmente falso que la toxicidad de las setas sea porque hay un sapo al lado, porque se ha meado un erizo, en fin, porque hayan pasado junto a ella ciertos animales o demás. Y dicen, no, es que esta seta, no, si yo la he comido muchas veces, pero esta es mala porque seguro que se ha puesto un sapo encima. Hombre, no, mira, la seta es mala porque sí. O que estén al lado de unos árboles que sean tóxicos o debajo de una hiedra o cosas de ese estilo. No tienen nada que ver. O que esté en un vertedero donde hay hierros oxidados. Todo eso son cosas que no están demostradas. Vamos, que se sabe que son falsas, ¿no? También se dice, la seta que está en los prados es siempre comestible. Pues no, vamos a ver, en los prados crecen muchas veces la senderuela o crece lo que aquí llamáis las josefitas, los champiñones, y hay algunos que son comestibles y muy ricos, y hay otros que son tóxicos y están al lado, o sea que no hay... O las que dicen que las que crecen en la madera, todas las setas de madera se comen. Pues no, tampoco es verdad. De hecho, aparte que son bastante indigestas la mayoría, lo que sí son muchas veces son medicinales, porque hay setas de madera que se aprovechaban antes para hacer yesca, los hongos yesqueros y demás, y que también cortan hemorragias y, en fin, son un poco medicinales, ¿no? Todo lo que dicen que las setas que las han mordisqueado pequeños animales o están parasitadas con larvas y con gusanitos, pues, si están ahí los bichos es que eso es comestible. Pues hombre, yo creo que no conocemos el sistema digestivo de una babosa o de un caracol que se haya comido la seta, ni sabemos qué le ha pasado después de comérsela. O sea que no es una prueba ni una garantía de que no sea tóxica la seta. Tienen un sistema que les permite digerir una serie de cosas que nosotros no podemos, ¿no? O que las setas que cambian de color al corte son tóxicas y las que no cambian de color son comestibles. Pues hay setas que no cambian de color y son tóxicas y setas que sí cambian de color y que son riquísimas. O sea que no te puedes fiar de esas cosas, aunque también pasa, ¿no?
Otro que dice que las setas de olor y sabor agradable son comestibles. Pues no es por nada, pero aparte de no ser cierto, es lo que comentábamos, que las amanitas, concretamente la faloides, tienen un olor y un sabor, por lo que dicen, muy agradable y sin embargo es mortal, ¿no? O que las setas con anillo o con anillo y volva son tóxicas. Hombre, la amanita cesárea, el gurumelo, tiene anillo, tiene volva y creo que nos gusta a todos, ¿no? O sea que eso está claro. También dicen que si las servimos y desechamos el agua, que se pueden comer. Hay algunas que conviene hacerlo porque tienen una hemolisina o tienen una toxina que es termolábil y si la hierves lo quitas, pero no todas, ni mucho menos. O que si las maceramos en sal y vinagre y las ahumamos también se quita el veneno, pues no, no es cierto. O eso, yo pongo una cucharilla de plata y si no se pone negra es que la seta está buena. Pues no, es que no se ha oxidado la plata nada más, no significa nada más, ¿no? O que si yo pongo clara de huevo o una miga de pan o un ajo y se pone negro es que la seta es mala. Que no, que vamos, que son muchas cosas que como nos fiemos de ello, pues vamos a ir al jardín de los quietos rápidamente, ¿eh? O sea, no hay que hacer caso de ello. Hay una cosa que es la micotoxicosis, que son intoxicaciones producidas por consumo de alimentos, no setas, sino alimentos en general no fúngicos, en los que han proliferado los hongos productores de toxinas, ¿no? Por ejemplo, los aspergillus, el tricoderma, el clavices, el cefalosporio, el penicillium, y que tienen aflatoxina o cratoxina, tiene una serie de toxinas, sobre todo en frutos secos y en cosas que se han mantenido en malas condiciones. Les crecen unos hongos o les crecen setas, por decirlo de alguna manera, pero que lo que hacen es dejar ahí tóxicos. No es porque lo que tú te estás comiendo sea tóxico, sino porque el moho al crecer allí ha generado un tóxico. También puede ocurrir lo contrario, que sean inclusive que generen beneficios. El penicillium, que veis arriba, el Penicillium notatum, es concretamente el moho verde del pan, el moho verde que sale en el pan, es penicilina, es penicillium. Y durante la Segunda Guerra Mundial, en Francia, la resistencia, cuando había un herido, comía pan mohoso, porque era la manera de tratar las heridas y de curarse, de tomar antibiótico de alguna manera, porque de ahí se extrajo la penicilina, la sacó Fleming, ¿no? Sin embargo, los aspergillus y las levaduras pues son tóxicos en sí. Luego hay micetismos, que son las intoxicaciones producidas por el consumo de setas. Hombre, por las conservas de setas te puedes intoxicar aunque las setas sean buenas, porque ahí has provocado un botulismo, ¿no? O sea, por setas en mal estado, porque hay toxinfecciones, porque hay bacterias o mohos que han crecido en la seta y son los que te intoxican. Luego hay intolerancias y alergias, sobre todo sensibilidad individual a determinadas especies. Hay gente que no puede comer una determinada seta porque le da alergia, aunque sea una seta totalmente comestible. Y luego hay contaminaciones ambientales de metales pesados que han crecido o que han echado insecticida o que han echado abono y ha caído encima de la seta y te la comes y lo que te estás comiendo es lo otro, aunque la seta sea comestible, ¿no? La sensibilidad individual, hay muchas, sobre todo mujeres, porque las mujeres son superiores al hombre en casi todo, pero hay una cosa en la que solemos ganar, que es el paquete enzimático. Es decir, el hombre tiene más enzimas, tiene un mayor paquete enzimático que las mujeres. De hecho, aproximadamente un 30 o un 35% de las mujeres carecen de una enzima que se llama trealasa. Esa enzima lo que hace es romper la molécula de trealosa en dos trozos y convertirla en dos moléculas de glucosa, con lo cual se digiere estupendamente. Pero el que no tiene esa trealasa se come la trealosa entera y te provoca un cuadro de indigestión y un poco de diarrea. Entonces, las mujeres que ese 30-35% que carecen de esta enzima, hay determinadas setas que tienen mucha trealosa y cuando se las comen pues las resultan indigestas. Eso es una intolerancia específica, no porque la seta sea tóxica, sino porque han tenido ese pequeño problema. Y en general las setas por la noche y en grandes cantidades suelen ser indigestas. La seta es para saborearla, no para pegarse a tracones de ella. Bueno, y luego, sobre todo, están el consumo de especies tóxicas, accidentales, por un error de identificación, o provocadas por homicidio, suicidio, ruleta rusa, en fin. Y luego se clasifican en el periodo de latencia breve, que son los menos graves, que suele ser en un periodo inferior a 6 horas, que lo que provocan es un síndrome gastrointestinal con una gastroenteritis aguda, o una intoxicación neurológica con el síndrome micoatropínico, o alucinógenos, o muscarínicos,
en fin, cardiovascular o hasta hemolítico. Pero estas infecciones, repito, se superan rápidamente. Cuando el intervalo es superior a 6 horas, oscilando en general entre las 9 y las 15 y a veces hasta 15 días o tal, son ya más peligrosas, porque tenemos el síndrome hidracínico, que es el de la giromitria, el síndrome giromitriano, que provoca la muerte en muchos casos, las intoxicaciones nefrotóxicas, porque son las que destrozan los riñones, como el síndrome orellánico, del cortinarius orellano, que comentábamos antes de la expedición esta polaca, o amanitas nefrotóxicas, que las hay, y luego la más grave de todas, que es la intoxicación con síndromes hepatotóxicos, que es el síndrome faridiano, síntomas hepatotóxicos que te destrozan el hígado por completo, se quedan sin hígado. Entonces, bueno, pues hay síndromes de latencia breve y tenemos, bueno, pues la gastroenteritis aguda, que la dan los lactarios, las rúsulas, los boletus, el tricoloma, los venenosos de ellos, claro, que te da vómitos, náuseas y diarreas. Bueno, pues vale, tiene varias toxinas y no son graves, curan en un par de días y la más gastroenteritis severa te las da el entoloma lívido, un tricoloma. El boletus satanas, por mucho que se llame satanes y por mucho que tenga tan mala fama, pues no es tan grave. Aquí se da dos intoxicaciones que se suelen dar en esta zona, son la del Omphalotus olearius, porque hay gente que lo confunde con el níscalo, no sé cómo, pero hay gente que lo confunde, que es la seta de olivo, que esta da unos vómitos rápidos, no da diarrea, y otra que sin embargo da mucha diarrea, que es lo que llaman el falso níscalo, que es el Lactarius chrysoreus, que tiene el látex blanco y demás, y que, bueno, pues cuando te comes unos cuantos de estos, pues eso, te vas con el amigo vasco el señor Cagalera, y te pasas 2 o 3 días sentado en la taza del váter hasta que se te pasan un par de días. No es grave, consigues adelgazar. Concretamente que vemos aquí es un champiñón tóxico. Se distingue, se le conoce como el champiñón amarilleante, porque si os dais cuenta, ahí en el centro se ve que amarillea mucho al roce, y sobre todo amarillea en el pie. Entonces, los champiñones de olor agradable y de olor anisado no dan ningún problema. Los champiñones que huelen raro y que amarillean, mejor dejarlos aparte. Es el Agaricus xanthoderma, que como veis amarillea bastante, sobre todo en la zona del pie. Por lo demás parece una josefita y parece un champiñón en casi todos los casos, pero ya veis que presenta esa característica aparte de un olor que es un olor desagradable, dicen a tinta, a fenol. En cualquier caso es un olor desagradable, no huele bien. Esto creo que lo conocéis aquí todos como Lactarius deliciosus, níscalo, pinatel o, bueno, muy clásico con las escamitas, esas escróbilos se llaman, que están ahí en el pie, que es una de las características de esta especie. Sin embargo, es el Lactarius torminosus. Aquí no será exactamente esta variedad, será sobre todo en abedules, y este es uno de los lactarios que provoca un síndrome gastrointestinal. Aquí el que se da es este otro, el que veis en la diapositiva de abajo. El de arriba es el deliciosus y el de abajo es el chrysoreus. Si os fijáis, por debajo es naranja el deliciosus. Todos los lactarios que cuando los cortéis suelten látex o jugo de color rojizo, de color anaranjado, son comestibles. Todos los que cuando los veis suelten un látex de otro color, blanco y tal, hay alguno que se usa para cocinar, como el piperatus, hay alguno comestible, pero directamente tirarlos todos y nos evitamos problemas. Aparte de que no es una seta de primera calidad, pero que de todas maneras, ya veis que este tiene el látex blanco, el de abajo, y que son por arriba, se parecen mucho, son parecidos, tienen esas zonas rojizas y circulares y demás, pero mejor solamente esto, los que veis naranjas por debajo. Fíjate el otro que tiene un látex que primero es blanco y luego amarillea un poquito, pero están también zonados, están con los círculos, se dan, y además hay veces que salen juntos, porque hay sitios donde están, por ejemplo, yo los he visto salir pegados, pasada la Peña de Alájar, yendo hacia adelante hay una zona que hay pinos y que hay alcornoques, y están ahí juntos, están pegando, porque estos están asociados al alcornoque y el otro está asociado a pino, pero como hay sitios, las raíces, vamos, pero que como hay sitios donde están las dos especies juntas, pues los tenemos uno al lado del otro. Y además es que hay veces que te agachas a mirarlo, a cogerlo, etcétera.
ya veis que ahí en cuanto se roza por debajo es naranja, mientras que el otro lo que tiene es el látex de color blanco, que ya digo, luego se pone amarillo. Este es el látex para que veáis bien cómo ha amarillado ya cuando se oxida un poco. Hay gente que también lo confunde con esto. Esto sabéis lo que es, ¿no? Esta se come. Igualamelo. Uno dice que albaricoco, otros camelocotón. La chantarela o el cantarel, los cibarios. Cibarios suplinosus. Y esto es el Omphalotus olearius, que sin embargo, como veis, no se parecen nada, pero es que hay gente que los confunde, que coge este y dice, este te da otra diarrea tremenda, y que coge esto confundiéndolo con el níscalo o confundiéndolo con la chantarela. Pero que ya veis que no. En fin, que hay que fijarse un poquito. Esta crece siempre sobre madera, sobre algún tronco, sobre a veces de olivo, a veces de alcornoque, a veces de encina, pero tiene ese color naranja un poco chillón, butano. Dicen que es fosforescente, pero eso no hagáis caso porque yo no he conseguido verlas fosforescer nunca. Pero vamos. Y en cualquier caso es bastante diferente. Aquí tenéis varios tipos del Omphalotus oleario y ahí veis cómo vamos, para mí resultan difíciles de confundir, pero hay gente que se ha confundido con ellas. Esta que veis así, este tentullo, este es el Boletus satanas, el boleto de Satanás. Fijaros sobre todo que los poros por debajo, la esponja que tienen todos los boletus, es de color rojo. No se debe consumir ningún boleto que sea por debajo de color rojo. O sea, eso es una norma bastante sencilla. Todos los boletos que sean por debajo blancos o incluso amarillos se pueden consumir, estarán más ricos, estarán menos ricos, pero no te van a dar problemas. Cuando ya por debajo se ponen verdosos es que ha pasado mucho tiempo, están viejos, tienen mucha carga esporal y pueden producir algún pequeño trastorno. Pero todos los que sean rojos o que sean de otro color, que no sea blanco o amarillento, fuera. Vamos a dar unas normas de seguridad elementales, pero que se queden fijas para evitar problemas, ¿no? Luego tenemos las intoxicaciones neurológicas, que las dan la Amanita muscaria y la Amanita panterina. Uno es el síndrome micotropínico, parecido a la intoxicación por Amanita belladona, por Atropa belladona o por Datura stramonio. Es una borrachera, tiene visiones fantásticas y tal, pero no es, desde luego, da problemas. Tiene toxinas, murcimol y ácido iboténico, actúan como falsos neurotransmisores y algunos irritantes digestivos. No se sabe seguro si ha habido algún caso mortal con la Amanita panterina, si lo ha habido ha sido por otras complicaciones además, pero vamos, no es que sea mortal, ¿no? El tratamiento es a base de rehidratar y poner sedantes y lógicamente provocar una diuresis forzada porque se elimina por orina y entonces pues que se elimine lo antes posible. Esta es la Amanita muscaria, la famosa seta de los enanitos. Creo que esta la conoce todo el mundo. Es muy bonita. Y esto de los síndromes alucinatorios, que hay gente que dice, bueno, vamos a probar, ¿no? Porque hay gente muy atrevida. Pues hay que decir que las alucinaciones provocadas por esta seta parece que son efectivas y reales y tal, con la que se da de Finlandia para arriba, en Finlandia y en Siberia, que tiene más principio activo. Las de aquí lo que dan son problemas estomacales por la toxina, pero no suelen dar y taquicardias. Había un pastor en Orduña que se las comía quitándoles la cutícula y todos los polvitos blancos y tal, porque decía que así le hacían menos daño. Bueno, pues mira, no vamos a hacer experimentos porque no merece la pena, creo yo. Hay que tener cuidado cuando llueve mucho, hay veces, como ese ejemplar de abajo, que se lavan y se les quitan todos los puntitos blancos, todos los restos de velo. Entonces, la manera de no confundirla nunca con una tana es que, lógicamente, aunque algunas con el sol se hayan quedado anaranjadas y demás, por debajo son blancas, y el tallo es blanco, o sea, ojo. No confundirla. Es difícil, pero vamos. Esto es la Amanita cesárea es con la que se podría confundir en todo caso. Esto es una Amanita jacksoni, pero esta es americana. Aquí no la hay, vamos, no hay problema. La tana americana. y estas son Amanitas panterinas, que bueno, creo que las conocéis todos. No. Luego están los famosos hongos alucinógenos, los psilocibe, las estrofaria, los conocibe, los pluteus, los copelandia, etcétera. Estos son lo que llaman monguis y bonguis y esas cosas que en Holanda inclusive los venden así para
para que la gente se coloque, vamos. En Internet Y de todas maneras, sí, porque casi y así se coloca todo el mundo y evitan problemas. El hongo mágico mexicano es el psilocibe y claro, la toxina es la psilocibina, ¿no? O psilocina. Se pueden confundir con la galerina marginata, que es una seta hepatotóxica mortal, pequeñita y tal, que crece sobre madera. Y bueno, en cualquier caso, yo no aconsejo tomarlo, aunque dicen que no pasa nada, yo no lo he probado y me parece que cualquier cosa que afecte al sistema nervioso directamente es peligroso usarlo. Esto es un ejemplo de monguis. Son muy parecidos también a unos que salen sobre las mierdas de las vacas, sobre la caca de las vacas los ves ahí crecer, unos muy parecidos y demás. Pero vamos, repito, aparte ya de que el hábitat no es el más adecuado, pero yo no aconsejo tomar absolutamente nunca nada que te afecte al sistema nervioso, porque las células nerviosas las tienes desde que naces hasta que mueres, no se regeneran. Por eso hay personas, cuanto más años se tienen, empiezan a fallar y empiezan los Alzheimer y los problemas y tal, porque ya se te han matado una serie de células nerviosas. Y, por ejemplo, los boxeadores, cuando se quedan sonados, es a base de que los golpes en la cabeza les matan células nerviosas. Y cuando ya tienes cada vez menos, pues funcionas mucho peor. Entonces, cualquier sustancia que tomes que directamente te afecte a las células nerviosas, pues estás jugando con algo que no se va a regenerar. Entonces, es mejor no hacer nada de eso. Bueno, luego tenemos las intoxicaciones muscarínicas, que la toxina, lógicamente, es la muscarina, que da una acción colinérgica, imita las sinapsis del parasimpático y bueno, se da sobre todo en los sinocibes, a pesar de que se llama síndrome muscarínico, no se da sobre todo en la manita muscaria. La manita muscaria tiene 3 partes por millón y, por ejemplo, un inocibe tiene 5.000 partes por millón, o sea, de sustancia activa. Pero, en fin, son síntomas digestivos al cabo de media hora, luego te da sudoración, visión borrosa, la gente hay que poner atropina y tal. Y en casos muy graves que hay una hipotensión muy marcada y bradicardia y tal, pues hay que rehidratar. Pero, en fin, son síntomas que normalmente no van más allá. Luego están las intoxicaciones cardiovasculares, sobre todo por la Morchella angustices, Boletus lúridos y sobre todo el Coprinus atramentarius. Que el Coprinus atramentarius si queréis, vamos a ver cómo lo explico. Hay 2 Coprinus, que uno es el Coprinus comatus, que son estas setas que se van haciendo tinta poco a poco por debajo. Y entonces el Coprinus comatus es una seta muy rica, hay que consumirla muy fresca. No se vende porque es que no llega a la tienda, se deshace enseguida. Pero consumiéndola fresca es una seta exquisita, muy rica. Pero hay otro que es el Coprinus atramentarius, que es el que no tiene pelito, es esa seta así que no es barbuda, que no tiene pelito y tal. Y este te lo puedes comer tranquilamente, pero con agua. Porque como se te ocurra mezclar un poquito de cerveza o un poquito de cualquier bebida alcohólica, provoca el efecto antabús. El antabús es la medicina que se daba a los alcohólicos para que rechazaran el alcohol. Porque como se tomaran antabús y bebieran cualquier cosa de alcohol, la reacción era brutal, ¿no? Muchos problemas, calor, enrojecimiento, empiezan a sudar, el corazón se les pone a 100, en fin, se ven morir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque esta seta es lo que tiene, que la coprina interfiere en el mecanismo oxidativo del etanol, entonces provoca acetaldehído y no se puede eliminar. Entonces te rompe la cadena del ciclo de Krebs y entonces hay que dar vitamina C a muchas dosis, etcétera, etcétera. Es un problema real, pero vamos, no es grave. Este es el famoso Coprinus atramentarius, que es parecido, bueno, es un coprino y el otro es con pelitos, ¿eh? Pero vamos. Luego tenemos los de latencia breve, la intoxicación hemolítica, que hay hemólisis leves y hemólisis grave. Entonces, las hemólisis leves son casi todas las morchelas, las selvelas, la especia, la microflora, la sarcosfera, la manita rubercen, la manita vaginata. Por eso dicen que concretamente las morchelas, las cagarrias, las colmenillas, hay que hervirlas mucho. O sea, hay gente que dice congelándolas. Bueno, no, lo mejor es desecarlas. Si tú las deshidratas por completo, evitas esta toxina. Entonces, por eso tiene hemolisinas termolábiles, entonces al cocerlas bien, pues se van. La manita rubercen, por ejemplo, es comestible, pero hay que cocerla bien. Está rica, pero hay que cocerla mucho, ¿no?
Si no las cueces y te las comes frescas y demás, pues lo que hacen es que te rompen los glóbulos rojos. Tienes una hemólisis, te rompen los glóbulos rojos y entonces notas que orinas más oscuro porque la orina lleva la hemoglobina de los glóbulos rojos. Pero vamos, si es poca cantidad, pues no suele pasar nada. Ahora, si tomas el Bacillus involutus, ese en algunas ocasiones llega a ser mortal porque te provoca una hemólisis muy severa. Es el mismo mecanismo, pero con mayor dosis, muy severo. Estos son las morchelas, las colmenillas, cagarrias, o como las llaméis aquí, de distintos tipos. La negra, que es un poquito más amarga, la rubia, etcétera. Y el Bacillus se conserva como comestible. Y de hecho había gente que se la comía y tal. En 1919 directamente calcularon que era la primera muerte. Lo mejor es que las otras no sabían a qué se había debido, seguramente. Y en 1945 Neumann, que concretamente se los comió crudos, se murió, fue al final de la guerra, y además Neumann era un micólogo conocido, vamos, y sin embargo se envenenó. Schaffer también, pero ese fue después de 4 años, porque es acumulativo, en fin, da problemas. El Bacillus involutus es esta, que se da por aquí, se ve bastante, es rojiza, y se llama involutus porque el borde del sombrero siempre se retuerce un poquito hacia adentro. Tiene una pequeña involución hacia adentro. Bueno, descubrieron el mecanismo de intoxicación, pero vamos, esto no vamos a enseñar. Este es el Bacillus involutus también, que se da también en pinares. Fijaros en el reborde, que es lo que la diferencia, por eso se llama involutus, porque se involuciona, se mete hacia adentro. Luego las hidracínicas, que es lo que comentábamos, lo de la Gyromitra esculenta y Gyromitra gigas, que son una acción cancerígena y mutágena, pero sobre todo es que además puede provocar una mortalidad alta en setas un poco cocinadas, setas frescas, y a veces, vamos, ya digo que inclusive al respirar los vapores un cocinero murió. O sea, son estas, las famosas setas giromitras. Repito, sin embargo, en Finlandia las venden en lata, no sé, tiene otra legislación, se da en paisajes. Sí, es que de hecho tanto la todas las morchelas al final salen en sitios quemados. Suelen salir en sitios quemados. Son setas que donde se haya quemado restos de poda quemada o cosas de esas suelen salir morchelas en general. Y la giromitra, bueno, pues lo mismo. Lo que ocurre es que aquí la giromitra está totalmente prohibida, tanto la comercialización como el consumo. Pero si el nombre científico es esculenta, luego se suponía que era suculenta en su momento. Bueno. Luego hay setas nefrotóxicas, que es lo que decíamos, que estos necesitan, como te intoxiques, necesitas diálisis o trasplante renal en un 10-15% de los casos, porque no es útil ni el lavado gástrico, ni el vómito, ni nada, porque no hay antídoto. Es un problema que como hacen efecto al cabo de 3 o más días de habértelas comido, pues es que entonces no tienes, vamos, ya no puedes hacer nada, ya tienes todo el tóxico dentro, ¿no? Realmente el Cortinus originus sí se da aquí, el Speciosissimus es raro, ¿no? El Speciosissimus sí se puede encontrar, el Orellanum no. Pues entonces es al revés, lo he dicho yo al contrario. El Orellanum es propio del Pirineo. Sí, yo es que lo he visto. Claro que es que yo... El Orellanum no lo hay aquí, es parecido, pero el Speciosissimus sí puede aparecer. Pues donde en la zona de La Rioja y demás pasa al revés, y en la Sierra de la Demanda. Por eso os lo decía yo, perdonadme menos mal que me has corregido. Bueno, pues aquí tenemos los cortinarios. Y luego tenemos las de latencia prolongada, que son las amanitosis, intoxicaciones nefrotóxicas. Estas son nefrotóxicas, pero la amanita hermitiana es americana y la amanita próxima se da en Francia e Italia. Yo aquí no... Ahí también, pero vamos... y además se confunde con la ovoidea, que aquí tampoco se consume, porque es muy parecido a la ovoidea, pero que no se consume. Aquí de hecho no se consume ni la ovoidea, de hecho. No, la ovoidea tampoco se consume. O sea que estas no suelen dar problemas. Ahora, las que son graves de verdad son las intoxicaciones hepatotóxicas, que estas que hemos tenido ahora aquí en Huelva parece que son, por lo que han dicho, que había una persona con el hígado deshecho y tal, y porque además habrá sido por la manita verde.
Fundamentalmente son la manita faloides, la manita venosa y la manita verna. Luego la lepiota plenoincarnata, que es una micro lepiota, una lepiota pequeñita, lepiota alveola, lepiota fulvela, y después la galerina marginata, que es otra también muy pequeñita, que se da sobre madera y que se puede confundir, hay gente que la ha confundido hasta con senderuelas, vamos. Pero vamos, son unas toxinas solubles y muy estables que prácticamente por la orina no se eliminan porque tienen un alto peso molecular y no pasan el filtro renal, entonces vuelven al torrente sanguíneo, pasan al hígado, del hígado vuelven al torrente sanguíneo y poco a poco van destrozando completamente el hígado porque se segregan otra vez por la bilis, se reabsorben por el intestino y vuelven a pasar. O sea, que es que tienen un círculo vicioso muy dificilitado. Las somatoxinas es esto, un péptido cíclico de 8 aminoácidos que inhibe la ARN polimerasa, 30 gramos de seta provocan la muerte. O sea, eso es lo que os he comentado antes. Que con 30 gramos de una seta, ya sea una manita verna o una manita faloides, que la manita verna es la que es parecida al gurumelo, parecida en forma de patata, ojo. Y el problema es que crecen y sale, verna es primavera y es una seta primaveral también. Entonces, cuando están abiertas las setas, tú coges un gurumelo y es perfectamente distinguible porque es marroncito, no sé. Y tú coges una manita verna y es blanca, no hay ningún problema, no te equivocas. Pero una patata de una manita y una patata de otra manita son iguales. Sí, efectivamente, la manita verna es un poco más ligera, no es tan densa como el gurumelo, no tiene solo la tierra. Pero si metes en la cesta todo mezclado, al final es todo lo mismo, porque te huele todo igual, no te das cuenta. Y en aire como dice peor que con el agua que hay. En fin, la intoxicación con setas hepatotóxicas tiene una fase de latencia de 6 a 15 horas que no tiene síntomas. Entonces, cuando ya la has digerido es cuando ya empieza el problema. Primero tienes una etapa coleriforme, una fase coleriforme en la cual tienes diarreas y demás, con una deshidratación. Después tienes una mejoría aparente por el tratamiento de los síntomas. En las personas que no se han tratado directamente tienes un shock hipovolémico y en la muerte. Luego tienes una fase de empeoramiento de 2 a 3 días con agresión visceral, ictericia, patomegalia dolorosa, en fin. Y al final una nefropatía secundaria del 5º al 15 día. Y un tercio de los que evolucionan bien se salvan, los que no se van a los. Aquí tenéis una manita venenosa o muy venenosa, mejor dicho. La manita faloide, vamos, sí. La forma, en fin, que se ve sobre todo en la baja derecha se ve bastante. Esto supongo que sabéis lo que es, ¿no? Aquí la mayoría es esta es la manita ponderosa o gurumelo, que ahí se ve la fase marrón de arriba. Estos son gurumelos y estos están perfectamente. Esto es una manita curtipes, que es parecida al gurumelo, lo que ocurre es que esta no es tóxica. Pero tampoco es buena. Tampoco es... Sí, bueno, sí. Pero tengo que decir que tampoco es tan buena como el gurumelo. No es tan... A mí me gusta. Es más suave, de sabor más suave del gurumelo. Y de todas maneras crecen en la misma época y en el mismo hábitat. Y esta, sin embargo, es la manita verde, esta es la mortal. Entonces, así no te equivocas, porque así la ves, y la ves abierta, y la ves blanca, pero el problema está en que cuando las coges totalmente cerradas, no sabes. Esta es la manita gracil, que son estas rectas. Estas son estas rectas. Esa, la gracillo. Esta es mejor no comer. Esta es mejor no comer. Esta es una manita verna. Esto es un gurumelo. Esto es una manita verna. Esto es un pedazo de gurumelo. Pero en fin, a lo que me estoy refiriendo es que he puesto varias para que se vea que es el problema real que se está en esta zona, ¿no? Aquí tenéis más amanitas vernas. Por ahí una prueba que se puede hacer echándole fenol y tal, pero que no va a Esa es una forma de la manita verna, es un medio de ciclos, que se diferencia de la original por las reacciones químicas. Esto ya sabéis lo que es, ¿no? Aquí le llamáis galimpiano. Es la pata más revista. Aquí tienes otra lepiota de racones. Y esta es una lepiota envenenada. Esta, como su propio nombre indica,
una lechuga que se llama venenata, pues ya no se aconseja comerla, desde luego. Aquí la veis a la derecha y abajo tienes la mortal, la urinoincarnata. Son pequeñitas. O sea, la norma para las lechugas, para comérselas y para no confundirse y para no coger una venenosa, es cogerlas todas de más de 6 centímetros de diámetro. Con esas te las puedes comer. Las que sean pequeñitas, no las cojas. Aparte que no merece la pena, pero de todas maneras es mejor no arriesgarse. Yo las pillaría a 10 centímetros. No, pues con 10 ya la seguridad es mayor. Y esta que veis aquí, a la izquierda y abajo, esta es la galerina marginal, que es la otra mortal que hay también pequeñita, muy chiquitilla, pero que es que hay gente que las ha confundido, por ejemplo, con los monguis y con los bonguis, cogiéndolos, de repente se ha cogido estas y dice, bueno, pues a ver, menudo viaje que tienen. Lo que pasa es que es un viaje al que no vuelve. Y entonces, pues, estas son, hay gente también que las ha confundido con senderillas. En fin. Bueno, luego están las intolerancias por setas, que es lo que decíamos, las recolectadas en malas condiciones por heladas, ejemplares viejos o muy maduros que tienen demasiada carga esporal y eso les hace indigestos, déficit del equipo enzimático en algunas mujeres, la carencia de la trialasa, lo que hemos comentado antes, y dificultad para digerir o tolerar más de 30.000 sustancias distintas que pueden tener algunas setas. Que los perros truferos, todas estas sustancias y tal, las identifican y en fin. Pero de todas maneras, todos los perros truferos que se comen trufas no suelen ser muy bien. Esta es la famosa seta de chopo, la urtinegerita, que es comestible. Pero fijaros que los ejemplares que salen ahí del tronco están ya agrietados y tal, son muy grandes, muy maduros, y todos los que son muy maduros pues son muy indigestos. Aquí en estas dos cestas se ven, por una parte en la de la izquierda arriba, son los ejemplares muy jóvenes que están riquísimos, los de abajo, pues bueno, esos hay que guisarlos bien, pero se pueden comer. Pero los de la derecha, pues mira, quedan muy bien para la foto, pero para nada más, ¿eh? Mejor no consumirlos. Aquí más. Luego tenemos intolerancias específicas. Hay gente que con el Leuropelos striatus le dan diarrea. Así está el mercado, ¿no? Sí. Y bueno, y aparte de esa, tiene un problema, y es que, por ejemplo, la gente que cultiva esas setas tiene problemas por inhalación de esporas, da problemas pulmonares. Tiene una carga esporal tremenda. El Suillus luteus, que alguien había por aquí que le gustaban mucho los Suillus. El lúteo, el granulato de los lúteos o el Bellini tienen la misma. Son prácticamente iguales. Los problemas que dan es una diarrea bastante fuerte, sobre todo cuando no les quitan la cutícula. La de pista nuda, que yo tenía un profesor de botánica que decía, esa, para que no se olvide contar el nombre científico, dice, esa es la pistonuda. Y a mi mujer le encanta, y se la come muy a menudo y demás, pero sin embargo tienen bastante trialosa, y hay algunas mujeres que tienen problemas concretamente con esa seta. Bueno, y en general casi todos, la Armillaria melea, por ejemplo, yo no sé, habría que ponerla como tóxica, pero los italianos que se vuelven locos con la Armillaria melea se la cogen como tal y provoca muchos trastornos intestinales. En fin, yo no sé, me parece bastante mala. Los italianos se comen todo. Aquí tenéis un Leuropelos striatus. Sí, con las setas son terribles. Ese es un Suillus luteus. Porque, bueno, la diferencia fundamental entre el Suillus luteus, que se da mucho en Pinares, pero por el norte, y el Bellini, que se da aquí, es que el Suillus luteus tiene anillo. Es un boleto con anillo. Esta es la o la de pista, que es la que comentó. El piácino auténtico es esta, que es la de pista personal. Y fijaros, todo ese polvito blanco que veis ahí, todo eso son esporas que han soltado. Entonces, cuando tiene una seta, esta es la Armillaria, pero cuando tiene una seta tantísimas esporas, desde luego, mejor dejarla ahí porque, para que críe, pero vamos, que no es muy indigesto. Siempre que hay una carga esporal alta es muy indigesta. Os pasa con los champiñones, con las josefitas. Mira, está rosita y tal, está muy bien, pero cuando está negro por abajo, que está con toda la espora, ya es mucho más indigesto, es peor, es mejor no comérselo, ¿no? Ahora, como veáis una cosa de estas en un árbol, tened en cuenta que ese árbol está muerto, vamos, ya no sale para adelante. Es un parásito.
Y simplemente decir que lo triste no es ir al cementerio, lo triste es quedarse, ¿eh? Eso es una cosa del Elitier. Y bueno, aquí hay unas cuantas fotos, pero no... Ya hemos terminado. Bien, en principio a mí me ha parecido magnífica la charla. Si hay alguien que quiera preguntar algo, alguna duda, ahora es el momento. Alguien que quiera saber algo, ya, vamos, Julio no había traído Gracilio, son todos iguales, son todas Gracilio. ¿Sabes? No, esta no es la Verna, no. La Verna es... Hay gente pato, pero eso no me la... Es distinto. La Verna tiene la volva mucho la más manita grosal, tiene más y es mucho más blanca y es como más débil, más flojita. ¿Eh? Si te la comas accidentalmente, no te das cuenta. No te das cuenta, pero después de la palma y ya está. No, hombre, no palma, no. Con esta no. No, la Gracilio es una seta. Digo, que tú hagas esa pregunta. Bueno, Manuel. La actividad no está demostrada. En fin, Manuel ya lo conocéis, creo que casi todos, es el presidente de la Sociedad Micológica Manita. Y, en fin, tenemos un momento bueno a la hora de disipar dudas. Aparte de Luis, Manolo sabe mucho más. Manolo nos puede aclarar las dudas que en principio tengamos, ¿vale? Porque La Gracilio seguro que hay mucha gente se la come. Segurísimo. No sabemos si son muertos o no. No, posiblemente no, pero que es como pero fijaros en lo que dijo Luis sobre el Bacillus involutus. El Bacillus involutus se lo comía la gente y es un veneno, una toxina acumulativa. ¿Quién dice que eso no lo tiene? Eso es lo que quiero decir. Por eso te digo que es una seta que aparece junto al grumelo, es una manita, lo que pasa es que es una manita fácilmente identificable porque la volva es una volva, se llama disociada o disgregada, no es una volva sacuiforme, de forma de saco como tiene el grumelo o como tiene la manita verde. En el pie todos tienen, incluso el grumelo tiene restos de vuelo. Pero a los pelos donde más se le queda el pelo parcial es en el borde de los árboles. Cilíndrico, un grumelo cilíndrico porque que tú ves y que es un tubo para arriba y arriba y prácticamente no se ve el suelo. Mira, la manera una de las maneras más seguras de identificar un grumelo que no está bien abierto, que no respecto a una manita verna, para diferenciarlos. Esto es importante. Hay una cosa que es muy importante. Vosotros habéis visto siempre que el grumelo es marroncito por arriba y que se oxida, que se oscurece. Que a los cortes se oscurece un poco. Si tú coges un cigarrillo, un soldador, un cigarrillo, la brasa, y quemas el grumelo, la mancha es oscura. Siempre. Si tú quemas otra manita o una verde, lo demás se mantiene blanco. Los grumelos oscurecen. Los volúmenes oscurecen. una fuente de calor que se le acerca al grumelo. No, un soldador no pequeñito. Tú acercas el grumelo, donde se lo aplica, se oscurece la carne. Mientras que en la otra no puede unirse la carne, pero no se oscurece. Esa es la prueba de la lo que tú me estabas diciendo antes. Vamos a ordenar un poquito, vamos a ordenar las cosas para que nos podamos enterar todos y hablar uno a la vez, que se le contesta y levantar la mano, yo le voy dando la palabra, ¿vale? Es una curiosidad. Siempre se ha dicho por la zona de que hay cierta incompatibilidad a la hora de tomar los grumelos y a continuación leche. No sé por qué se ha asociado eso. Tiene que ser una falsa creencia. Yo creo que no es cierto, porque una cosa que buen amigo Santo le da a hacer risotto de seta con nada. Entiendo que no. Y por aquí se habla mucho siempre de que a continuación del grumelo no se debe de tomar leche. No sé si tenía que ver algo. Yo es la primera vez.
Por aquí siempre se ha dicho, pero es una falsa creencia. De todas maneras no lo sé, porque hay mucha intolerancia a la lactosa, puede haber intolerancia al gluten. Eso es igual como lo de la babosa en la seta. Sí, vamos, en principio no hay nada escrito que no pueda tomar leche con el Que la lactosa sea... Que tenga compatible. Yo no he oído nada. Nada, por eso, pues te digo, yo lo utilizo con leche y demás y no... Lo que sí es importante es que para identificar los gurumelos cerrados, patatas de gurumelo, en las hortofrutícolas y en estos sitios, cuando te los sirven, vienen con un soldador eléctrico, de estos que se enchufan, y van tocándolos uno por uno. Y de hecho, cuando te los venden muchas veces lo ves con la quemadura del soldador, porque es la manera de estar seguro de que no te meten otra cosa. ¿Solo hay de pila o son de eso? Para uno que se come. Eso vale. Cualquier fuente de calor, Primo, me voy a dar un precio barato. Venga, vamos. ¿Alguna duda más? Una forma también de identificar el gurumelo con la verna es que la volva del gurumelo siempre es así, picuda para abajo. El gurumelo sale así y la porra sale así. Y la verna sale así. Es al contrario. Es al contrario. El pico lo tiene hacia abajo. ¿Qué pasa? Que cuando metemos el pincho y lo rompemos, la cagaste. Y también tú coges un gurumelo, lo coges a peso y coges una verna del mismo tamaño y pesa menos la verna. Huele distinto, pero lo que pasa es que se ha metido todo en la cesta y está todo mezclado ahí. Y sobre todo ya está viendo que hay ojos por aquí buscando Entonces, lo mejor es cogerse luego en casa que con un cigarrillo, con una puntita de soldador, tú sobre la que tenga duda. lo pasas y ya. Bueno, la que está abierta y se ve en la cutícula marrón y tal y cual, no hay ningún problema. El problema son, repito, las patatas, lo que está totalmente cerrado, que no sabes lo que hay dentro. cuando le acerca la fuente de calor, ¿qué es lo que hace? Oscurece la verna. El gurumelo oscurece, el gurumelo cuando lo quema oscurece, igual cuando lo roza se oxida. La manita verna es blanca inmutable, tanto antes como después de cuando la quema. Un mechero de resistencia. Tengo un mechero de resistencia. Resistencia. Sí, pero esa es la prueba. Esa es encontramiento de marea de los de mecha, Esa es la prueba admitida. Esa es la prueba admitida como seguridad alimentaria a la hora de venderlo con garantía. Que el que tenga una empresa que se dedica a los Antes de comer la cena hay que revisarla. Pero antes de llevártela a la boca hay que revisarla y sobre todo porque se va a poder caer. Bien, ¿alguna duda más? Que ahora es el momento. Bien, pues nada, yo creo que como conclusión a la charla, aparte de agradecerle luego a Luis la disertación tan amena que ha tenido. Sí, yo creo que la conclusión final puede ser que sobre todo lo que debe de primar a la hora de ir a recoger setas al campo, aparte del buen comportamiento que debemos de tener en la naturaleza, es la precaución. Ya hemos visto que no son muchas, pero las que son bastante malas, nos pueden afectar bastante y que, en fin, que lo que es salir al campo a intentar echar un día agradable y después tener una manera de probar un bocado a veces exquisito que no se convierta en otra cosa. Por lo tanto, la precaución debe de primar, sobre todo, ante la duda, lo que siempre se dice, ante la duda, pues no consumirla, porque tampoco creo yo que sea una cuestión de vida o muerte el comer más o el comer menos setas. Con lo cual,
Yo creo que es eso, precaución sobre todo. Y nada más. para las setas más comunes, que se consumen, tener en cuenta unas normas de seguridad muy básicas. En el gurumelo, la quemadura, para estar seguros de que no la confundimos con una berna. En la macrolepiota, en el gallipierno, cogerlas siempre grandes, las que tengan el sombrero grande, con lo cual no coges ninguna venenosa. En cuanto tenga más de 10 centímetros de diámetro, es seguro que no hay ningún problema. He leído un artículo